Bien, muy buenos días. Aquí estamos iniciando la actividad de todos los sábados a las 9:30 con un invitado especialísimo, don Ramón Díaz, maestro, que lo conocimos en un encuentro con el grupo de nuestro pueblo, de Betsabe Martínez, y ahí nos expuso una locución sobre la importancia del castellano, sobre los orígenes del castellano, sobre lo lindo que es ese idioma que tenemos los mexicanos y todos los latinoamericanos, y que heredamos, ¿por qué no decirlo?, de España, ¿no? Que vino acá como imperio precoz que era en aquella época, que después de 700 años había echado a los moros del territorio español y también a los judíos, así que se quedaron sin sus banqueros y sin su inteligencia astronómica, ¿no? Y bueno, pero heredamos ese idioma y lo mejoramos y lo superamos, y la verdad es que si hubiera sido náhuatl el que hubiéramos heredado, estaríamos igual de orgullosos. Si eso no se trata de raza, sino de destinos, Ramón, bienvenido. Me dio un gustazo que hayas aceptado nuestra invitación. Aquí nuestro amigo Nazaret y yo pues, te recibimos con mucho placer. Bienvenido. Y como te decía al principio, antes de que te demos la palabra, porque va a ser tuya toda la hora, claro, pues si podemos interrumpirte en algún momento para preguntarte algo, lo haremos. Como te dije, acá tenemos la costumbre de leer una efeméride de este famoso libro de Eduardo Galeano que se llama Los hijos de los días. Enero 11, hoy es enero 11, y dice la breve efeméride. Por cierto, hago un paréntesis. A partir de ya, yo estoy empezando a hacer también mis efemérides al estilo de Galeano, con mensaje. O sea, como si este café tuviera piquete. Así también las efemérides, ahorita lo decía Ramón. Entonces, se van a llamar las efemérides del capitán. Ok. ¿Ya? Enero 11, el placer de ir. Ni siquiera lo he leído, así es que va a ser sorpresa para todos los que estamos en la mesa. El placer de ir. En 1887 nació en Salta el hombre que fue Salta, Juan Carlos Dávalos, fundador de una dinastía de músicos y poetas. Según dicen los decires, él fue el primer tripulante de un Ford T, el Ford Avigote, en aquellas comarcas del norte argentino. Por los caminos venía su Ford T, roncando y humeando. Lento venía. Las tortugas se sentaban a esperarlo. Algún vecino se acercó, preocupado saludó y comentó: pero don Dávalos, a este paso no va a llegar nunca. Y él declaró: yo no viajo por llegar, viajo por ir. Yo no viajo por llegar, viajo por ir. Como dicen por ahí, el camino es el destino. Claro. ¿Cuál es el puerto al que voy a llegar? No, no, olvídate, el camino es el destino, ¿verdad? Esto te va a servir porque aquí te encandila aquella luz, entonces mira. Perfecto, claro que sí. Ramón, no sé si tú quieras preguntarle algo antes de que inicie. Pues me da mucho gusto conocerlo primero. Sé que el tema que tenemos ahora es la importancia del castellano, que usted ha dado conferencias al respecto. Y esperamos, estamos seguros que vamos a aprender mucho el día de hoy. Y pues le damos la bienvenida y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que para mí todo reto, toda oportunidad que tengo para expresarme, para poner un granito de arena, sobre todo en ese tema tan importante para nosotros como es el idioma castellano, definitivamente pues les agradezco muchísimo la invitación. Podemos decir de que me gustaría tal vez hacer primero un enfoque general, claro, ¿verdad? Así, para que ustedes también, si quieren interrumpirme, definitivamente. Un marco teórico. Exactamente, me encanta, como quien dice, la dinámica. Correcto. ¿Verdad? No solamente que yo esté con como quien dice, con la batuta ahí para tiro. Eso. Lo básico, para mí eso es lo más importante. Sí. Porque como decía ahorita, lo importante no es, dice usted, no es que tengo que llegar a la cumbre de aquel cerro que está allá, sino el recorrido, pues. Hay que disfrutar la vida en cada momento.
Y precisamente el paisaje que uno va viendo, los árboles, las mariposas, las ardillitas, luego se detiene un poco a ver el valle, toda aquella maravilla que nos ofrece la naturaleza. Así es. Yo creo que en eso consiste la felicidad del ser humano, ¿no? Tratar de disfrutar cada momento, cada segundo. No solamente estar pensando que tengo que hacer dinero, tengo que hacer dinero, tengo que hacer dinero. Yo creo que ahí es donde fallamos y la mayoría de las enfermedades que nosotros mismos somos los que los buscamos, con las tensiones que nos ponemos, aquella desesperación que tenemos por lograr ciertos objetivos que en realidad sí, tal vez llenan nuestra cartera de dinero, por no nuestro espíritu. No le damos ese... El alma. Exactamente, esa nutrición, ese alimento al alma que se necesita para mantener siempre la felicidad, la alegría. O sea, me refiero a la actitud positiva hacia la vida. Entonces eso me encanta. Y precisamente este tema, cuando hablamos del idioma castellano o de cualquier tema que hablemos, ustedes pues me he fijado leyendo un poco de que toman tantos temas, tantos tópicos tan diferentes, poetas, tan lindos, ¿no? Yo los felicito, la verdad, qué bonito el trabajo que están haciendo. Y pues, como les digo, me gustaría así informalmente, cualquier cosa me detienen, por favor, si puedo hacer una aclaración, pero sí es un tema bastante amplio, o sea, ya en detalle ya es muy amplio. Bien. Se han escrito libros de una forma, de otra forma, y lógicamente cada quien tiene pues su opinión. Sí. Eso es lo que cuando hablamos y le preguntamos, ¿qué le parece a usted? Un ejemplo, no sin profundizar ni nada. ¿Qué le parece la democracia norteamericana? Un ejemplo, ¿no? Wow, ¿no? Entonces dice... un tópico, ¿no? Pero dice, la democracia, bueno, lo primero que me va a preguntar, ¿a qué partido perteneces? ¿Eres demócrata? ¿Eres republicano? ¿Eres del Partido Verde? ¿Eres de qué? O sea, ¿con quién estás identificado? Sí. ¿Cuáles son tus principios? Y de acuerdo a eso, entonces usted me va a decir... Bueno, mi opinión es esta, mi punto de vista es este. Sí. ¿Me explico? Entonces, igualito sucede cuando hablamos, sé que queremos tomar el tema de la filosofía o el tema de la religión o lo que queramos conversar. Entonces, eso es lo importante. Por esa razón quería una proyección general, amplia. Y después ustedes vamos poquito a poco tocando los temas ya específicamente. Si me permites presentar a los que nos están llegando a visitar. Ok, muy bien. Teresa Campos está acá con nosotros, Fernando Sánchez, Joaquín Martínez. Bienvenidos a esta charla sobre el castellano. Marilyn Pacheco, un saludo, nos está viendo también en tu canal, bien. Buena Park. Ok. Y don Ramón, antes de entrar en ese marco teórico. De ese marco teórico que nos trae acá, yo le tengo una pregunta. A ver, adelante. Que es precisamente para las personas que estamos saludando. Oh, claro, claro. La pregunta es, ¿quién es don Ramón Díaz? Bueno, soy como quien dice simplemente un maestro. Tengo 40 años de estar dando clases de inglés. He dado clases de ciudadanía, di clases en junior high, di clases en high school, pero sobre todo me ha gustado un poco más la educación de adultos, porque definitivamente el reto que tiene el adulto aquí en los Estados Unidos, con todos los problemas que tenemos y la forma en que nos ven de arriba para abajo, a mí pues la verdad no me gusta eso. Lo que me gusta es que respetar y que nos respeten. Sí. Entonces, lógicamente, me gusta que nuestro pueblo se prepare, que nos eduquemos y que tengamos una profesión. Que no nos quedemos así como quien dice yo que pierdo y a mí qué me importa, o con tal que gane el mínimo. Yo creo que, pues sí, cada quien piensa en una forma diferente, ¿no? Pero estamos en un país en el que la tecnología es avanzada, la preparación pues es una cosa básica para trabajar en una compañía y para tener un buen salario. Y me refiero más que nada para poder sobrevivir. No estoy hablando de lujo ni nada, cosas por el estilo, ¿no? Sí. Así es de que la idea es la superación personal. La superación. Exactamente, es la superación personal y pues, y no solamente terminar un curso porque dice, me dijo, why do you come to school? ¿Por qué vienes a la escuela? O I want to learn English, quiero aprender inglés, a little English, un poquito de inglés. No, perdone. La idea no es aprender solamente a hablar el inglés, porque hay más de 30 millones de analfabetos en los Estados Unidos. Entonces,
La gente analfabeta no sabe ni leer ni escribir. Exacto. Solamente habla. ¿Y qué es lo que habla? Lo que se llama vulgarmente el inglés de la calle. ¿Qué cosa es el inglés de la calle? O que no tiene gramática, no tiene reglas, no tiene nada, y se habla, como decimos vulgarmente, el tin marín de dopingüe. Y esa no es una forma de poder competir ni en esta sociedad ni en ninguna sociedad. Y aquí estamos para prepararnos, me explico, para luchar, seguir adelante, claro, y que se nos respete. Te saluda Miriam Burbano, dice saludos cordiales a todos y un abrazo para nuestro educador Ramón Díaz. Ay, qué linda. Alicia Muchísimas gracias, Miriamcita. Alicia Solórzano también. Oh, pues gracias, 1.000.000 de gracias. Miriamcita, ¿perdone? Tiene sus fans. Oh, ay, Dios mío. Pero Miriamcita, perdón que diga, ella es una activista, una maestra, algo increíble, es una persona a quien yo admiro muchísimo. Salude, Miriamcita, un abrazote, qué linda. Bien, adelante. Bueno, entonces, para cerrar, ¿verdad?, con esto de la educación, pues sí, me he quedado con la educación de adultos y me fascina dar clases. Porque hablando de interacción, precisamente, es una de las cosas que yo jamás me siento, nunca me siento. Siempre estoy acción con mis estudiantes, hablando, leyendo, escribiendo, preguntándoles. A ver, dígame cómo se deletrea esta palabra. A ver, pase adelante. ¿Cómo podemos hacer una oración con esta palabra? ¿Está en presente, está en pasado, está en futuro? ¿Es forma interrogativa, afirmativa, negativa? O sea, me gusta esa acción. La interacción. Exactamente. Lo que era el profesor Escalante para las matemáticas, Ramón Díaz lo es para el idioma. Bueno, no tanto. El señor Escalante, no así. ¿Verdad? Mis respetos para el maestro Escalante. ¿Sí recuerdas a hermano José Luis? No. Oh, increíble. Sarah Deliver, oh, la película sí, de James Olmos. ¿Sacó la historia? Sí. Es exactamente eso. Sí, pero él era en realidad, es una leyenda prácticamente. Es una leyenda. Una leyenda, increíble, y mis respetos para él. Oh, caramba, cómo quisiera que los maestros, ¿verdad?, siguiéramos el ejemplo de él. Es un faro. Oh, sí. Él es un faro. Escalante. Increíble. Así es que todos mis respetos para el maestro Escalante. Así es de que, volviendo pues con esto, no sé si tengan alguna pregunta relacionada con el aspecto educativo, pero me fascina, ya me jubilé hace como 4 años, pero sigo dando clases. Y me llaman a dar clases en Southgate, en Huntington Park, en Bell, en Carnegie. Así es que ando de un lugar al otro cuando falta algún maestro. Entonces estoy de suplente. Pero a veces me llaman todos los días, pues cosa que ya ni parezco suplente. Profesor, sí, no identifico su acento. Aquí dice el poeta, dice, ¿dónde nació uno es una circunstancia? Porque pudo haber nacido en Helsinki y puede haber nacido en Argentina. Así ¿Dónde nació usted, perdón? Bueno, yo nací en Nicaragua. Soy de Nicaragua, pero desde pequeño mi madre y mi padre les gustaba viajar. Okay. Entonces he tenido, como quien dice, esa influencia, ¿no?, que de Costa Rica, de Honduras, de diferentes países. Pero claro, tengo amistades de todas partes, pues. Tengo amigos argentinos. Che, pibe, mira cómo están las cosas. Buenísimo, buenísimo. Y tenemos amigos de Cuba, chico, cosa más grande de la vida, ¿sabe cómo están las cosas? Entonces, así dependiendo, ¿verdad? Si vamos a Centroamérica, pues, vos sabés, pues, mira cómo están las cosas, pues, mira. Es que todo se está poniendo bueno. Y entonces así vamos, ¿verdad? La mitad pues de mi sangre es de Oiga, no faltaba más, hombre, mi compadrito, no faltaba más, mire, no más, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y los guatemaltecos cómo hablan? Bueno, un poquito parecido más que nada a nivel centroamericano. Sí. Aquí es guatemalteco. ¿Cómo estamos? Sí. Oh, sí. Yo soy de Guatemala, la mitad de mi sangre es de Nicaragua. Ya, ok. Mi padre era de Granada, Nicaragua. Bueno, le cuento un pequeño así de toda carrerita, ¿no? Sí. Que desde la secundaria yo me aprendí el recorrido, que en esos tiempos, imagínense, allá de los tiempos de Cristóbal Colón, yo me aprendí el recorrido del tren que iba así aproximadamente Jutiapa, Coajiniquilapa, Ciudad Guatemala, Antigua, Chimaltenango, Sololato, Toniquepanque, Saltenango, San Marcos, Malacatán y Ayutla. Y ahí nomasito llegaba a Puerto Barrio, donde estaba para agarrar el barco en el Caribe. Desde la secundaria. Memoria buena. Bueno. Me aprendí muchas cosas así también de Honduras, también de El Salvador y lo que más podía, porque siempre me ha encantado pues la literatura, la geografía, la historia, etcétera, etcétera. Pero Guatemala,
la eterna primavera. Hemos estado ahí en Ciudad Antigua, en Tikal, ¿para qué le cuento? Y así cada país, ¿verdad? Por gracia de Dios, son una creación de nuestro Señor y cada uno tiene sus bellezas naturales. Es una cosa divina. Con esa voz de trueno que tiene usted, profesor, ¿ha sido locutor? Bueno, no, lo que hago es asustar a la gente en el Halloween. No. Yo la pregunta que le haría es más bien si educó su voz para hablar así con tanta propiedad y profundidad de las palabras, o ya le vino por naturaleza eso. Bueno, diríamos que más que nada en la práctica siempre me ha gustado. Hablando, por ejemplo, de México, tuve el honor de conocer en el año de 1956 a don Pedro Infante. Él estuvo en Managua, en el Lido Palace, un hotel de allá, pero que quedó destruido con el terremoto en el 72. Y pues para mí, ya cuando conocí a don Pedro Infante, yo era pues tan chiquitico todavía, pero me acuerdo perfectamente de él y del Mariachi Vargas de Calitrán, que estaban ahí, fui a verlo, yo fui el último en la línea. Y pues yo ya me sabía, yo soy quien soy y no me parezco a nadie, y así sucesivamente me sabía ya hasta que murmuren, me sabía algunos versos, pero cuando lo vi y vi el mariachi y todo eso que miraban las películas de él, me quedé mudo, no podía hablar, lo único que hice fue darle la mano. Pero desde entonces, aunque nunca he tenido voz para cantar, pues siempre he cantado las canciones de Pedro Infante, así que todavía me sé como 100 canciones de Pedro. Y pues sí, que me han invitado a cantar, he cantado en diferentes lugares, canté con unos amigos Rafael del Roble, que imitaba a Jorge Negrete, y Enrique, que cantaba como Javier Solís, muy buena voz, ya falleció él hace como 4 o 5 años, y anduvimos en gira. Sí. Fuimos a parar a Las Vegas, vinimos a San Bernardino, a diferentes lugares, y pues cantando ahí, recordando, no imitando, pero sí recordando las canciones de don Pedro Infante. Bueno, así que a todos le hemos echado. La cultura mexicana ha sembrado bastante emoción en toda Sudamérica. Sí, mi esposa es chilena y yo voy cada año a Chile. Y allá un niño de 5 años se para arriba de la mesa y te canta cualquier ranchera que le pidas, de los cantautores mexicanos. Y la verdad es que es una colonización cultural, diríamos, benéfica. Total. Y Nicaragua, disculpe el último paréntesis, tiene el mayor porcentaje de personas que leen poesía, el mayor porcentaje per cápita que leen poesía, José Luis. Y, es increíble. Y Valparaíso tiene la mayoría de los poetas que se concentran en esa parte central de Chile. Yo hago la broma siempre de que ahí en las calles de Valparaíso hay perros que no tienen dueño, andan por ahí y la gente les da de comer y agua. Y hay tantos perros ahí que yo he hecho esta broma. En Valparaíso hay tantos perros como poetas hay. Tú tiras una piedra y le pegas de seguro a un perro o a un poeta. no tiene. Está buena esa. Oye, Ramón, hablábamos de lenguaje vulgar ahorita al principio, o no vulgar, sino del lenguaje común y corriente que usa la gente para poder llevar la vida. Yo creo que también esto es un adendum de la lengua en todas las culturas. Por ejemplo, ahí tengo yo un libro del Quijote, una copia de cómo se escribió en aquel español, en aquel castellano, diríamos, el libro del Quijote de la Mancha, que tú lo lees y no entiendes nada, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, acá trasladando esto aquí, ¿cuál será el castellano o el español en esta área, en el sur de California o en California Sur, en Texas Sur, en todos los estados de la fronterizos? ¿Cuál será el español? ¿Será el Spanglish? ¿Habrá nuevas palabras que se integren a través de la práctica cotidiana, no solamente la academia? Porque la lengua es una cuestión viva, ¿no? Sí. Que nace, crece y a veces muere. Sobre todo las culturas primitivas que tienen su lengua, van muriendo las culturas con la gente y la tradición se va quedando y se apagan las lenguas estas. Pero la nuestra, la castellana de este lado, ¿cómo va a prosperar? ¿Cómo va a evolucionar? Bueno, la verdad que es una pregunta súper interesante y yo creo que solamente el tiempo, quien es más sabio, nos puede dar la razón, ¿verdad? Porque sí, definitivamente, dependiendo, pues, ¿verdad? Como, por ejemplo, regresando al salón de clase,
yo hablo con eso con mis estudiantes, ¿no? Y les digo, ¿saben qué les digo? Cuando venimos aquí al salón de clase, la idea es que ustedes aprendan el idioma inglés correctamente y el idioma castellano correctamente. Pero hacer una mezcla de ambos idiomas, la forma como yo lo veo es que es destruir, ¿verdad?, la belleza de cada idioma. Y, por ejemplo, ya cuando ustedes se despiden, por ejemplo, me dicen, teacher, nos estamos guachando, ¿verdad? Entonces, para mí, pues, lógicamente, me agarran de fuera de serie, porque después yo de explicarles, ¿verdad?, que no se debe hacer eso. ¿Por qué? Porque eso tiene una razón lógica. Cuando usted dice watch, ¿verdad? El verbo watch, el verbo mirar, ¿verdad?, es solamente para ver, digamos, un programa. ¿Verdad? Por ejemplo, ver un programa. Dice, I want to watch a program, I want to watch a soccer game. Pero usted no puede decir, te estoy watchando, nos vamos a watchar, ¿verdad? ¿Por qué? Una descomposición. Exactamente, porque usted tiene, por ejemplo, look at. También quiere decir ver, mirar. Y no va a estar diciendo, te estoy lucareando, o sea, look at, ando. No podemos decir eso. Y anglicismos que le llaman, ¿no? Exactamente, y sin embargo, tiene el mismo significado en español. Look at, mira. Entonces tenemos también el verbo ver, see you. Sí, well, I'll see you tomorrow, te veré mañana. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando decimos watch, estamos utilizando de una forma incorrecta. No debe ser así porque no corresponde del inglés al español. Lo mismo cuando dice lunch, dice estoy lonchando. ¿Qué estás haciendo? Lonchando. Y tú ya lonché. ¿Por qué no vamos a lonchar cuando qué es lo que pasa? En un pequeño detallito, que lunch en sí, en español, por ejemplo, en español sí, almorzar, desayunar, cenar, son verbos, pero en inglés no. En inglés son sustantivos. Y para poderlos utilizar, usted tiene que anteponer un verbo. Okay. Dice, I'm gonna eat my breakfast. Okay. ¿Sí? I'm gonna eat my lunch. Pues no puedo decir, I'm gonna lunch. ¿Sí? No, I am going to, exactamente. Tiene que anteponer un verbo para poderlo conjugar. Comer. Pero vuelvo a poner, diríamos, la línea en la que nos habíamos quedado hace un momento. Tú sabes que España, los españoles o los castellanos, o como se llamen, tienen más mezclas tal vez que nosotros los mexicanos, o asumimos las mezclas que ellos ya traían. O sea, en la península ibérica, iberos, moros, judíos, XY, ¿no? Y todos traían su religión y traían su lengua, y ahí en esa mixtura de lenguas se crea el castellano. Entonces, la academia, por ejemplo, de la lengua española, de repente tiene que meter una palabra y hacerla ciudadana del diccionario de la lengua española o de castellana, repito, okay. Como por ejemplo el cantinflismo. Eso ya es una palabra. ¿Y qué es? Pues cantinflas, haciendo discursos que no se entienden. Eso es cantinflismo. No decir nada. Pues decir todo a la vez y decir nada también. Entonces, ¿cómo se van mezclando todas esas corrientes de las lenguas que se siembran en un territorio, que conviven ahí, que se hacen ciudadanos de ese país y que aportan, como la lengua náhuatl aporta también al castellano, con muchas palabras que sabemos que vienen de origen indígena, ¿no? Y que están ya también en el diccionario de la Real Academia. No sé si mexicana o española, pero ya están ahí, ya la puedes buscar en el diccionario. Y son palabras de raíces árabes, de raíces náhuatl, de raíces judías, de raíces de quién sabe qué más cultura. Acá en Estados Unidos, tú vas a una fiesta y ¿qué te encuentras? Te encuentras el mundo ahí. Guatemaltecos, salvadoreños, japoneses, chinos, rusos, bielorrusos. En una fiesta diríamos familiar, pues, del barrio, ¿no? Entonces, eso es, diríamos, el futuro del mundo, la mixtura. La Torre de Babel. Pero más que la Torre de Babel, tomando como principio el denominador común del inglés, que es la lengua de aquí, de este territorio, ahí empieza a haber un contagio no solamente de comidas y de culturas, también, obviamente, de la lengua, ¿no? Ya. Yeah. ¿Cómo sería esto en la vieja España? O sea, ¿de qué forma nació el castellano? ¿Cómo influyeron todas esas culturas que estoy diciendo? Por ejemplo, en Toledo. En Toledo,
existían varias iglesias, la judía, la católica, lo mismo que en Granada, ¿no? Ya, claro, había claro. templos y se respetaban entre sí los judíos, los moros y los cristianos. Llega la soberbia del imperio, decía hace rato, un imperio precoz, 700 años de luchar contra los moros, los sacan de España y ya las iglesias las desaparecen, solamente la oficial, la católica. Y ahí impera que no pueden deshacerse de la herencia, de la lengua de las otras culturas, ¿no? Definitivamente, ahora yo tengo todo eso, como quien dice, fríamente calculado. Pero claro, tenemos que ir, como quien dice, step by step, paso a paso. Porque definitivamente esta es una combinación maravillosa, lo que me acabo de exponer ahorita. Okay. Es una realidad. Pero todo, como quien dice, en la vida hay etapas históricas. Entonces, de acuerdo a esa etapa histórica, nosotros tenemos que irle dando, como quien dice, un análisis frío para poder ir entendiendo exactamente cada etapa. Okay. Cómo fue que se vivió, cómo ha venido evolucionando y cómo es que llegamos hasta este momento histórico que estamos viviendo. Así es de que, si me permite, pues vamos a... Adelante, adelante. Por ejemplo... A propósito, ya que vas a empezar, Gibral Mike está aquí, Tranquilino Herrera de Tijuana, Enoch Trujillo. Adelante. Roberto Carlos Álvarez, Ana Rosa Contreras, Mira, la Dama de Hierro, Miriam Burbano, Alicia Solórzano. Saludos para el profesor. Bueno, pues muchísimas gracias. De la misma forma, un abrazo. Gracias. Adelante, profesor. Aquí seguimos adelante. Entonces, habíamos quedado en que cuando se retira, digamos, los árabes, después de 700 años de estar invadiendo España, o básicamente le decían la Hispania, ¿no? O la península ibérica, dejaron ellos, como quien dice, 4.000 palabras como parte del idioma castellano. Pero, ¿qué es lo que ocurre? De que no es precisamente la influencia árabe o el idioma árabe el que es el idioma principal de España, sino que es el latín. Del latín que nos había de Roma, exactamente, de Roma, de la invasión de Roma antes de Cristo, 300 años antes de Jesucristo, que tenemos precisamente la creación del catalán, de Cataluña, de la provincia de Cataluña, del castellano, del gallego y el vasco. Esos son los 4 idiomas fundamentales de España. Y el más misterioso de todos es el vasco. Nadie sabe de dónde vino. El vasco, definitivamente, que inclusive, hay le llaman el esquera. Esquerra o Esquera, algo así por el estilo, directamente así del País Vasco, que le dicen que es algo increíble, porque solamente ellos lo hablan básicamente, aunque se ha extendido un poquitito, creo que en la parte de Francia, pero es algo totalmente diferente a todos los idiomas, ahí, hablando de esa sección. Ahora, lo que pasó es de que después, ahí es donde viene lo importantísimo, ¿no? Después de que viene la boda del rey Fernando con la reina Isabel y que se unifican los reinos de Castilla y Aragón, de que se empieza a extender, como quien dice, el idioma castellano. Ahora, no es que dejen de existir, ¿verdad? En ningún momento, ni el catalán, ni el vasco, ni el gallego, porque todavía se sigue hablando. Pero el que se empezó a difundir ya con podríamos decir, la forma en que fue aceptado España, ya prácticamente como una república, pues, y que luego, 13 años después viene el descubrimiento de América, entonces empieza a expandir por todas partes el castellano. Primero. Segundo, que empiezan los famosos cantares de gesta a multiplicarse por todas partes. Y entonces tenemos nosotros, ahí donde viene paso a paso lo que tenemos que ir viendo, de que el primer poema en puro castellano que le llaman de esa época es el dedicado a Rodrigo Díaz de Vivar. El Cid Campeador. El Cid Campeador. Cid Campeador. Exactamente. Entonces, la cosa es que, como digo, esto es bastante amplio y tenemos que ir poquito a poco. Porque es interesante, ¿no?
cuando usted menciona la forma como empiezan los idiomas y las combinaciones, las mezclas que hay. Pero entonces el puro castellano que se utiliza con el Cid Campeador es algo que, pues a mí me encanta, como quien dice, porque imagínese usted de que se le acusa precisamente a Rodrigo Díaz de Vivar de que él había sustraído algún dinerito, en ese caso le llamaban tributos, al rey de Sevilla. Entonces lo destierran el rey Alfonso VI. Entonces mencionan en la historia de que cuando va él en su caballo, se detiene una niña que sale de la campiña, y me gusta decir esto para que veamos la diferencia, ¿no?, entre el idioma original castellano y el actual. Y le dice a él directamente: el rey lo ha vedado. Anoche de él entró su carta con gran recaudo e fuertemente sellada. Non vos osaríamos abrir ni cerrar por nada, sino perderemos los saberes de las casas. Si en nuestro mal vos no ganades nada. Ese es el idioma puro castellano en esa época. ¿Qué le parece? Qué lindo suena. Ahora, no, a mí me encanta, por eso me lo aprendí. Pero qué elegante. Por eso a mí me lo aprendí de memoria, porque decía, ay Dios mío, qué cosa más linda. Me encantó, me encantó. Y también, el rey lo ha vedado, o sea, el rey lo ha prohibido, ¿sí? Anoche él entró su carta, anoche le entregó su carta, con gran recaudo, con mucha precaución, es fuertemente sellada. O sea, para poderlo ir traduciendo no es tan difícil, pero sí el sonido, la forma, la fluidez que tiene, ¿no? Una sonoridad. Eso, la sonoridad, lindo, lindo. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que viene el dialecto castellano, se sigue extendiendo, y con Alfonso X, el sabio, el sabio, nace, como quien dice, la prosa romance. Y la prosa romance se convierte en el idioma nacional de España en ese momento. ¿Estamos hablando de qué época? ¿De qué siglo? Estamos hablando de esa época. ¿Y qué es lo que pasa? De que hay una continuación, hay una evolución. Hay una evolución que vamos viendo poquito a poco cómo va cambiando el idioma castellano para poder llegar hasta usted me dijo. Entonces vamos poquito a poco para llegar hasta ahí, porque tenemos que ir viendo los cambios que va sufriendo el idioma castellano. Qué buen caballero para que tuviera un buen señor. Bueno. O sea, le decían al Cid, qué buen caballero, qué buen hombre de honor. Increíble. Para que tuviera un rey que fuera también de honor, que lo corrió por los chismes de la corte, ¿no? Sí. Por chismes de la corte. Sí, no, y el hombre, Rodrigo Díaz de Vivar, tenía una personalidad, algo increíble, un héroe completamente. No se chacaleaba con el enemigo. Les decía a los moros y les decía, bien, pueden irse. Pero si vuelven, bueno, también lo recibiremos como ahora mismo, ¿no? Era un caballero. Por eso le decían el señor de los campos de batalla, por respetuoso que era, ¿no? Increíble, increíble. Como se le digo, pero hay tantas cosas, tantas anécdotas que hay mucho material que deberías no puedo quedarme, en un libro, ¿no? para que lo heredaras a las generaciones que vienen. Bueno, el asunto es que la continuación, después de Alfonso, el famoso sabio, Alfonso X el sabio, entonces continúa Juan Ruiz Arcipreste de Ista. El Arcipreste de Ista es sin duda el más alto poeta de la literatura medieval española. El libro de Buen Amor, poema de 1700 estrofas, es su obra más sobresaliente. Del Buen Amor. El libro de Buen Amor. Pero, continuando con la evolución del castellano, se populariza la poesía cortesana, y es precisamente el Marqués de Santillana, una de las figuras más representativas. Entonces, la cumbre de su poesía la constituyen lo que le llamaban en ese tiempo las serranillas. Y mire qué cosa más linda. Creo que todos hemos oído esto, que dice así: moza tan fermosa non vi en la frontera, como una vaquera de la Finojosa. Faciendo la vía del Calatraveño a Santa María,
Vencido del sueño por tierra fragosa, perdí la carrera, doví la vaquera de la Finojosa. Qué cosa más linda, ¿no? El ritmo que lleva, ¿no? Wow. La gracia esa que tiene. Y precisamente esas son de las poesías que nos aprendimos desde que estábamos en secundaria. Porque es una cosa tan linda, tan maravillosa. ¿Había secundaria en la época de Cristóbal Colón? Bueno, yo recuerdo cuando Cristóbal Colón se cayó y dicen que besó la tierra, sino que lo que pasa es que él tropezó y se sacó la mugre, como dicen en Chile. Ahí vi, yo fui testigo y andaba yo con mis indígenas. ¿Declamaba usted poesía, profesor? Náhuatl. Pues siempre me ha gustado. ¿Ha sido un declamador? Bueno, un poquito. Es que, como le digo, le he entrado un poquito a todo. Cuando hagamos un proyecto de grabación de poemas aquí en la Fauna Sagrada, esperamos contar con su voz. Oh, con todo gusto en lo que yo pueda. Claro que sí. Sí, claro que Muy sí. bien, que acá ya sabe cómo llegar. Me mandó hasta el Tasting, hasta Irma. Bueno, llegó al fin 5 minutos tarde, ¿eh? No llegó más tarde que 5 minutos. Sí. Bueno, ahora, el problema, ahí donde viene lo interesantísimo de lo que usted estaba diciéndome. Viene lo interesantísimo porque 13 años después decíamos que nace, ¿verdad? Prácticamente se unifican los reinos de Castilla y Aragón. Colón descubre el continente americano. Cuando ocurre eso, entonces es donde vienen las dos concepciones totalmente diferentes de la evolución del idioma. ¿Qué es lo que ocurre? Por un lado, en la conquista se da una indigenización del castellano y en la colonia una castellanización de lo indígena. Esas mezclas de las que estábamos hablando. Pero claro, ¿verdad? A través de los siglos cada quien desarrolló su propia idiosincrasia. Profesor, disculpe previa, ¿y eso se puede llamar evolución o involución? Bueno, podemos, está un poco difícil, claro. Tiene las dos aristas. Podemos decir que definitivamente, porque una va por dentro, como quien dice, es la forma de ver subjetivamente, y la otra va objetivamente en la desestructura. Exactamente, en la estructura ya gramatical, pues podríamos decir. En la pérdida de la pureza del idioma. Exactamente. Pero sí, cada quien, lógicamente, como vaya, perdone que me salga ahorita del tema, ¿no? Pero usted va a España directamente, a Dios gracias, pues me ha tocado hacer esos recorridos. Para ellos, nosotros no hablamos prácticamente el castellano. Ellos siguen con la segunda persona del plural. Vosotros sabéis que si queréis venir a España y queréis ir al aeropuerto Barajas, tenéis que hacer tal cosa y tal. O sea, ellos continúan con el castellano exactamente. Vosotros sabéis, o vos sabéis, sí, o tenéis que hacer tal cosa. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí tiene a Enrique Iglesias, ¿verdad? Bueno, sabéis que tenéis que hacer, o sea, él continúa con esa... Exactamente. Y en cambio, cuando nosotros nos ven, dice, bueno, vosotros es castellano que habláis, es una mezcla, es una combinación de nuestro castellano con, ahí volvemos con los indígenas, con el náhuatl, con el aymara, con el quichua. El aymara. Exactamente. Pero fíjate lo paradójico que siempre cuento esto, ¿no? Sí. Cuando hablamos del idioma de acá. Okay. Hay una maestra que se educó en Madrid y que obviamente aprendió castellano, y las clases que da aquí en el colegio enseguida a los chinos, a los mexicanos, mexicoamericanos, a XZ, es castellano. Entonces tú te puedes imaginar que un chico de 20 años que es oriental, sirviendo en una tienda, te habla el castellano de Madrid, ¿no? Entonces digo, oye, cuando vemos un castellano de por acá, ¿no? Del sur de Estados Unidos o del norte de México, pero bueno, son fenómenos que te digo, son transculturaciones, ¿no? Fenómenos. Una pequeña anécdota, profesor. Yeah. Sí, los Tigres del Norte ok. Fueron a tocar a España, y en la canción Camelia la Tejana hay una expresión que dice: la traición y el contrabando son cosas incompartidas. Y dice que los mismos españoles se acercaban y decían, esa palabra de incompartidos está muy buena. O sea,
No la conocían. No, exacto, para ellos era una aportación. Claro, claro. Son cosas incompartidas. Que no se comparten. Son anécdotas de ese fenómeno de la transculturización del idioma, de la indigenización, o sea, va tomando de acuerdo a la comunidad, ¿no? Ya, exactamente. Esa es una de las cosas que son impredecibles, pues también, porque depende de las influencias de la cultura de cada quien, del nivel cultural, y ahí es donde las cosas se tornan más interesantes todavía, porque las respuestas lógicamente son más complicadas. Okay. Pero sigamos un poquito con este detalle, ¿no? Adelante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que viene, por ejemplo, el caso del desarrollo en México, en Centroamérica, en Sudamérica, de la cultura de nuestros indígenas, porque eso es lo que se encuentra en España cuando viene acá, pues. Ya 1500 años antes, ya existían todas estas culturas. ¿Cuáles? Algunas de ellas, la olmeca, los toltecas, los aztecas, los mayas, los incas, ¿verdad? Hay algunos ejemplos, inclusive, pues, ¿verdad?, de la inspiración poética en náhuatl, en quechua, en guaraní. Yo no sé si tengamos tiempo de mencionar 2 o 3 pasajitos, sí, claro, o no tenemos tiempo. Sí, porque si no, como le digo, esto está... Mencione 2 o 3 pasajitos. Ok, muy bien, perfecto. Por ejemplo, digamos en el náhuatl de México, directamente. Por ejemplo, para decir hombre en náhuatl, dicen oquistli. Para mujer, suatl, ¿verdad? Suatl. Ajá, como que está un poquito más difícil, ¿no? Porque es TL al final, ¿ve? Suatl. Muchacho, telpostli. Muchacha, ichpostli. Sí. Papá, tastli. Mamá, mantli. Bueno, hablando de profesor, dicen temashtiani, ¿verdad? Ya en náhuatl. Temashtiani. Oh, y alumno dice temashtili. Ahora, mire qué curioso cuando habla usted, por ejemplo, de Chile, que es una acepción, un vocablo, una palabra tan común y corriente, ¿no? En náhuatl es chili. En vez de decir Chile, se dice chili. Sí. ¿Verdad? El mole, que es tan rico, tan sabroso, el mole poblano, etcétera, en vez de decir mole en español o castellano, se dice moli. Sí. El atole, ay, Dios mío, mire el atole, atoli. Ajá. Y tamali, todo esto es en el náhuatl. El náhuatl original, exactamente. Ahora, usted quiere ya empezar a hablar un poco, dice, ¿cómo estás? Dice, Kentika. Kentika. Parece como japonés, ¿verdad? Ya se hace yo, no, ese es coreano. Okay. Luego dice, ¿cómo te llamas? Ken Motoka. Y estamos hablando de náhuatl. Ajá, exactamente. O le dice, ¿dónde vives? O Campa Mochan. Dice, mi nombre es Nenotoka. Entonces dice, bueno, muchas gracias. Dice, Senka Kamati. Entonces, como ven, ¿verdad? Esto es solamente del náhuatl. Pero también tenemos del quichua. Tenemos que ya un poco más complicado, pero lo que podemos hacer es que en vez de leerlo en quichua, le puedo traducir al castellano, no lo que ellos quisieron decir. Okay. Dice, por ejemplo, enjambre de moscas, al tronco se agrupan. Ten cuenta, muchacho, la miel es segura. Jamás estos bichos insulsos se juntan si el olor del dulce no los estimula. Eso en quichua, que lógicamente está un poquito más complicado porque lo voy a leer solamente 2 líneas. Maimi chuspicuna, jundarimun wambra rikuy chay kulchupi. Entonces ya eso es un poco de quichua
que prefiero que no me escuchen, por favor, nuestros indígenas, porque me esperan a la salida con tomates. Bueno, si es con tomate está bien. Perfecto. Y así tenemos un poco, pues, ¿verdad?, de las diferentes voces de nuestros indígenas, de las diferentes regiones, no tanto de México, de Centroamérica, de Sudamérica. Pero, como le digo, está esto un poco amplio, yo creo que mejor continuamos un poco. Me gustaría nomás así rapidito, antes de seguir adelante, el guaraní nosotros a veces no lo mencionamos tanto, pero el guaraní es una cosa de que yo creo que deberíamos de sentirnos orgullosos, porque ya es un idioma oficial del Paraguay. Y nosotros, en la mayoría de nuestros países latinoamericanos... ¿Ya es reconocido como idioma? Ya es reconocido como idioma, exactamente, incluyendo el castellano, ¿verdad? Wow. Y entonces dice, precisamente, a partir de la Constitución de 1967, la lengua guaraní es reconocida como lengua nacional. En 1967. Lengua nacional. Ahora, una cosa que tampoco yo sabía, que el guaraní, además de hablarse en Paraguay, también 8 millones de personas en Argentina, en Bolivia y Brasil también lo hablan. Wow. En Bolivia dicen los departamentos de Santa Cruz y de Chuquisaca, y en Argentina en la provincia de Corrientes. Okay. Pues yo no sabía que se había extendido hacia el guaraní. Y la verdad, qué cosa más bella, ¿verdad? Aquí la pregunta que viene, Ramón, es pregunta clásica. ¿por qué la importancia de conservar nuestra lengua en el país en el que vivimos? Para nosotros somos invitados en este país en un principio, ¿no? Los grandes éxodos que hay acá, no sé, 30 millones de mexicanos o de descendientes de mexicanos o más. Y el caso, por ejemplo, de los catalanes. Ellos jamás dejaron de enseñar en sus escuelas, desde el kinder hasta donde sea, el catalán. Por eso ahora pueden tener la empresa de la independencia muy a modo, porque tienen la cultura madre en sus corazones y en su conciencia y en su lengua. Entonces la pregunta viene, o sea, ¿por qué es importante que no olvidemos el castellano o el español? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Es español, es castellano lo que hablamos acá, en este territorio estadounidense que antes nos perteneció, por cierto, a los mexicanos, ¿no? Ya, claro. ¿Cuál sería la importancia de mantener el español, de conservarlo? Bueno, o sea, lógicamente, cuando hablamos de español, para mí, pues no existe el español, simplemente porque viene de España, pero no porque hay algún idioma que haya nacido que se llame español, sino que los que nacieron, ya vimos, son el castellano de Castilla, ¿ya? Sí. El gallego, el vasco, etcétera. Eso es lo que existe prácticamente, pero el español es solamente porque hablamos de España, ¿no? Es un término de origen. Exactamente. Pero lo que usted dice, para mí, tiene que ver con la identidad del ser humano. Siempre nos identificamos con la tierra en la que nacemos, el terruño que le llamamos, la patria, nuestra familia, el lugarcito ahí donde quedó nuestro ombligo umbilical, el terruño. Exactamente, y eso es básicamente nuestra identidad básica. Entonces no queremos... ¿Cuál es la importancia? Exactamente, no queremos apartarnos como quien dice, no, yo, como decía, volviendo con Pedro Infante, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. ¿Me explico? Entonces... Pero Franco en su dictadura prohibía el catalán. Inclusive castigaban a los que hablaban catalán. Ahora mismo que yo fui en el año 2000 allá, encontré a un republicano, a un español nacionalista, decirle a un chamaco que iba hablando catalán, habla en cristiano, mocoso de mierda. O sea, entonces acá la pregunta que sigue es ¿qué piensan los anglosajones que hablan puro inglés de que nosotros conservemos nuestra cultura? ¿Es benéfico? Ahora preguntaría la cuestión del ethos, ¿no? Uh-huh. ¿Es benéfico para Estados Unidos que conserve la gente su cultura? ¿Por qué sí, por qué no? ¿O debe haber una mixtura? A ver, ¿cuál sería una respuesta? Sí, lo que pasa es que, con todos mis respetos, para mí esa es la conclusión. Es donde tengo yo el tema para terminar la presentación.
Porque lógicamente esa es la conclusión, pues, ¿verdad? Sí. Después de la exposición que tenemos que hacer de la evolución o de la forma como ha venido el idioma castellano reproduciéndose, multiplicándose, ya con más de 500 millones de personas que lo hablan en todo el mundo. Entonces, pero para mí esa es la conclusión. Así es que si gusta, podemos posponer un poquito la respuesta a esa. Me parece bien, nada más que insisto un poco. ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Te ven? Sí, ¿cuántos Tenemos minutos? todavía unos 15 minutos más. 15 minutos. Sí, ok, sí, porque entonces... Pero como principio, una persona bilingüe vale el doble. O en Europa hablan de 3, 4 idiomas. Exacto. ¿Me explico? Sí. Entre más idiomas hable usted, se supone que mayor cultura y mejor proyección. Mejor proyección, y usted mejor puede entender un idioma o lo que está leyendo. Va a Francia y empieza a ¿comment ça va? ¿Comment allez-vous? Oh, très bien, merci beaucoup. Oh, mademoiselle, monsieur, mademoiselle. Entonces es mejor en el propio idioma entender, porque a veces las traducciones de la Ilíada, de la Odisea, de la Eneida, de todas las grandes obras maestras, ya cuando hacen la traducción pierden el valor o pierden aquella belleza literaria, la esencia. Lo que decía a José Luis la semana pasada, que estudiábamos unos poetas franceses, que leerlos en español, en español no se siente el ritmo, la cadencia, la esencia, se pierde. Si se supiera el francés, entonces sabríamos. Gracias. Lo mismo pasa con el italiano. Nel mezzo del mestrone di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, c'era di vita, via se marrita, Dante Alighieri en la Divina Comedia, en medio del camino de la vida, cuando él se va, ¿verdad? Y hace ese recorrido por el infierno, por el purgatorio, hasta llegar al cielo y ver ahí en el paraíso. Abandonada toda esperanza de salir los que aquí entráis. Okay. En la puerta del infierno, al entrar, ¿no? Okay. Oye, Ramón, pero yo insisto, perdona que sea un tábano, yo insisto, a ver, ¿cuántos analfabetas hay anglosajones acá? ¿A dónde? ¿Cuántos analfabetas anglosajones hay acá? De acuerdo a Los Angeles Times, hace 3 años, 2 a 3 años que leí en Los Angeles Times, decía un poco más de 30 millones. Que son más los que de votaron 30 millones. Por Trump. ¿O es posible? Bueno, no tanto, no votaron tantos por Trump. Pero aquí el asunto es ese. Para ellos que llegue el aliens, o sea nosotros, que además procure conservar su cultura y por lo tanto su lengua, pues es inadmisible, porque son analfabetas, pues. O sea, ¿qué es eso de cultura? ¿Con qué se come? ¿No? ¿Es una hamburguesa o una Coca-Cola? A lo mejor estoy exagerando, pero lo importante, ¿por qué los judíos son los reyes del mundo y sus alrededores? Todo el mundo lee la Biblia, que viene de los judíos, por cierto, en todas partes. ¿Cuántos millones de católicos hay y de cristianos? Millones y millones. Pues ¿sabes qué hicieron? Ajá. Conservaron su lengua, escribieron yo le digo con el perdón de los creyentes, sí, con todo respeto, un cuento se llama La Biblia, que es, decía Jorge Luis Borges, es la mitología cristiana, ¿no? Sí. Y por conservar su cultura son fuertes y son universales. Entonces ahí viene la conservación de la cultura, de la lengua, de la identidad. Eso. Básicamente. Esa es la esencia. Y precisamente se supone, de acuerdo a los expertos acá, que para el año 2040, 2050, los latinoamericanos vamos a hacer mayor cantidad que los mismos anglosajones. Entonces los anglosajones que saben eso, nos tienen un terror, porque dicen, ¿y ahí? Esto va a ser latinoamericano ya. Entonces tienen eso, por esa razón están tratando, ¿no?, de minimizarnos y de sacarnos lo más que puedan. Es una reconquista demográfica del territorio. Exactamente. Pero en una forma de que lo que se dan cuenta dicen, no, tenemos que sacar a los hispanos de acá, porque si no ellos se van a apoderar de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros nos reproducimos más rápido que ellos. ¿Me explico? En cambio ellos tienen un hijo, 2 hijos. Nosotros, a pesar que antes teníamos 15, 17, 20 hijos, hemos aprendido, ya bajamos la cantidad, pero aún así seguimos reproduciéndonos más que los mismos anglosajones. Aún así 5 es demasiado. Exactamente. Sí. Exactamente. Pero como digo, yo quisiera cerrar con ese punto. Adelante. ¿Verdad? Así que rapidito. Ya no lo interrumpamos para que acabe de dar el... Dele el sprint final, maestro. No, pero gracias, muchas gracias. Me encantan esas interrupciones. Tienes 10 minutos más. 10 minutos más, ok, perfecto. Entonces, por otro lado,
precisamente, primero está el grupo indígena nuestro acá, pero por otro lado tenemos dos grupos más. El primero, que no tenemos que olvidarlo porque también estamos hablando del idioma castellano. ¿Y qué es lo que pasa? Que en España mismo tenemos el siglo de oro. ¿Cómo vamos nosotros a ignorar al siglo de oro? Con Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Cervantes, Góngora, Quevedo, cuando ellos fueron precisamente los que ellos influenciaron a nuestros grandes escritores de América Latina. ¿Quién usted se acuerda de nuestra famosa monja? Oh, Sor Juana, Inés de la Cruz, Sor la Juana. 10ª musa. Hombres necios que acusáis a... Bueno, Mujeres necias que acusáis a hombres sin razón. No. Bueno, Eso no lo escribió ella. bueno, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Pero bueno, el problema es que, oiga esto tan interesante, que a ella nunca los españoles la consideraron que era de México o de América Latina. Siempre consideraron que ella era y pertenecía al siglo de oro de España. ¿Qué le parece? Que era criolla además, ¿no? Que era criolla. Era criolla, pero lógicamente ellos no consideraron que ella estaba independiente y que era un talento, un genio aquí que surgió de aquí, de América Latina o de México específicamente. Y los faldilludos obispos y cardenales le picaban los ojos y la ninguneaban y le hicieron que desistiera de su tarea de su intelectual. labor, sí, increíble. No. Pero fíjate que eso que pasa, eso que hacen, lo estamos viendo todos. Y entonces ya decimos, aquí llegó otra vez la censura de los mitómanos, ¿no? A joder la cultura. Eso es una enseñanza que hace que evolucione el pensamiento, la cultura y el ethos universal. Cuando estos señoritos dicen, no, Estados Unidos se va a perder porque llegó otra cultura, no, se va a recomponer, pues, estamos haciendo la masa humana cada vez, un día la patria va a ser el mundo, una sola bandera, a lo mejor ni bandera vamos a tener, porque vamos a ser una sola especie, ¿no? Ojalá la salvemos. O sea, la profecía de Lennon, Imagine. Bueno, imagínate. Un planeta sin países. Oye, pero estamos interrumpiendo a Ramón, maestro. Y ya estaba en la recta final. Ya no hablemos. No, pues es que nos inspira, él nos hace. Sí. Él nos tira esas bolas de fuego. O sea, nos engancha, pues. Sí, dice, a ver, ahí les va un anzuelo y pum, caemos. Nos apasiona. Pues. A ver, Ramón, ya no vamos a hablar nosotros. No. Pero siguiendo con la tradición española, porque no podemos ignorar, por ejemplo, la generación del 98. Claro. Con Unamuno, con Valle Inclán, Pío Baroja, Marcelino Menéndez y Pelayo, Azorín, Ortega y Gasset. ¿Por qué? Porque ellos también tuvieron y ejercieron mucha influencia en nuestros escritores de América Latina. Ya, ¿qué tal la generación del 27, ya 1927? Rafael Alberti, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Vicente Alexandre, Federico García Lorca. Maravilloso. Ay, Dios mío. ¿Cómo no influyeron ellos en nosotros? Me acuerdo los estudiantes de secundaria siempre nos contamos. ¿Se acuerda de La Casada Infiel? Sí, ¿cómo no? ¿Verdad? Todos esos y yo que me la llevé al río pensando que era mozuela, pero marido. tenía marido. Hay una anécdota muy pequeña. Que estaba este hombre del romancero gitano en la casa de Neruda. Yeah, okay. Y empezó a leerle sus últimos poemas que había escrito García Lorca, ¿no? Okay. Y Neruda se llevó las manos a los oídos. No quiero oír. Entonces el otro se sacó de onda. Espérame, que falta respeto. No quiero oír. Se fue al baño y se encerró. No quiero oír lo que tú vas a leer. Y ya que se bajó la marea, salió del baño y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque si te oigo vas a influirme, voy a escribir como tú y no quiero que me acusen de plagiario. Y de Roca, que vamos a hablar de él no sé cuándo, si ahora o el otro fin de semana, de Roca decía que Neruda era un plagiario, pero de primera, ¿no? Pero fíjate qué curioso, eran muy amigos él García Lorca y Neruda. Y le dijo, no quiero escucharte porque me vas a influir, ¿no? Pero oiga, es que también no hay que olvidar que García Lorca fue un talento único. No, sí. Como poeta, como escritor, esas obras de teatro que tiene, todavía son clásicas. Todas de él, 8 o 10 obras que tiene, son clásicas. Cometieron un crimen, pero espantoso. Terrible. Pero, ¿para qué? Y entonces por eso no podía, porque ellos han jugado, como quien dice, con el idioma castellano. Y la influencia que han ejercido en América Latina ha sido fundamental. Entonces nos pasamos ahí rapidito para que no se nos vaya el tiempo todavía
América Latina. ¿Qué pasa con América Latina? Hemos tenido unos representantes maravillosos con diferentes escuelas literarias, a Rómulo Gallegos, Alfonso Reyes, Gabriela Mistral, Mariano Azuela, José Vasconcelos, Pedro Enrique Ureña. En México, los contemporáneos, no podemos olvidar a ese grupo. ¿Por qué? Porque adquirieron una alta categoría en la escuela vanguardista. Salvador Novo, Gilberto Owen, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, hombres talentosos que en realidad ellos recibieron una influencia directamente de Europa. Porque si nos ponemos a estudiar la vida de ellos, va a ver que en realidad la influencia fue directamente. París. Pero ellos tuvieron también sus buenas obras, hicieron cosas maravillosas. Ahora, ¿qué pasa con el boom latinoamericano? ¿Cómo podemos apartarnos del boom latinoamericano? Imagínese usted, Mario Benedetti, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Alejo Carpentier, señor. García Márquez. No, pero espérese, todavía no llego ahí. Es parte del boom. Sí, pero lo que pasa es que vamos a cerrar con broche de oro. ¿Cómo cerramos con broche de oro en la evolución del idioma castellano y la forma como ellos juegan precisamente con el idioma, con el vocabulario? Entonces, cerramos con broche de oro con los galardonados con el Premio Nobel de Literatura, que ahí es la máxima expresión del idioma castellano. Ya no son solamente los españoles, sino que son también los hermanos latinoamericanos. A eso es a lo que me refiero. Gabriela Mistral en 1945, Miguel Ángel Asturias 1967, todos ellos son galardonados con el Premio Nobel de Literatura. Pablo Neruda, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Y te oigo desde lejos si mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Pablo Neruda. Y luego, ¿y para qué entrar en el canto general y en todos los poemas de él? Algo increíble. Pero en 1971 fue galardonado. Gabriel García Márquez, ahí lo tiene, 1982. El famoso Gabo. 100 años de soledad, imagínese. 50 y tantos años cuando ganó el premio Nobel. Wow. Imagínese. ¿Y Neruda qué edad tenía, hermano? No, ya estaba viejón. Ya tenías más de 70. Pero viene Octavio Paz. ¿Qué le parece? Octavio Paz, más o menos al mismo nivel que Jorge Luis Borges. Aunque Borges nunca ganó un premio Nobel, pero ¿para qué quitar la calidad literaria? Increíble. Mario Vargas Llosa en el 2010. Todos ellos fueron galardonados con el Premio Nobel. Premio Nobel. Ahora, todos ellos y ellas, porque tenemos Juana Ibarburó, tenemos a tantas poetisas extraordinarias. Alfonsina Storni. Son una verdadera muestra de que cuando se combinan el talento, la disciplina y la creatividad, se pueden plasmar metas que parecían inalcanzables. Por eso hay más de 500 millones de personas que al hablar y escribir el idioma castellano también sueñan con alcanzar una estrella. Entonces nosotros, eso es precisamente parte de lo que hablamos ahorita, de la identidad, de que nuestros indígenas no quieren dejar su idioma porque se aferran a su terruño. Usted haga un recorrido por Sudamérica, vaya al Ecuador, vaya al Perú, vaya al Bolivia, vaya a ver ese orgullo que tienen ellos, cómo llevan sus trajes, cómo siguen en sus fiestas religiosas. Es una cosa divina estar ahí entre ellos, la forma como lo hacen, cómo sienten aquello, porque están identificados con su propia raza, se sienten orgullosos de lo que son. ¿Me explico? Claro. Y entonces es ahí donde está el problema de que cuando el idioma castellano va avanzando en la forma en que lo va haciendo, entonces nos tienen temor y nos tiran toda clase de leyes para anularnos, para decir no, ustedes son de baja categoría. El idioma castellano, como lo decían algunos estudiantes en la secundaria, aquí mismo, don't speak Spanish, no hablan español. Los maestros les decían a los estudiantes, ¿por qué dice? Porque así nunca vas a triunfar. ¿Me explico? You must learn English, tienes que aprender inglés. Eso es lo que le decían algunos maestros aquí en los Estados Unidos a los estudiantes de primaria y secundaria. ¿Por qué? Por el temor que nos tienen, porque saben que tenemos grandes valores. ¿Me explico? Hay grandes valores, hay grandes intelectuales. Lo único que nos falta, según, hablando un poco de filosofía,
es que nos acusan de que nosotros queremos tener una filosofía latinoamericana y eso no se puede, porque la filosofía no es latinoamericana, no es europea, es universal. Entonces no puede decir, oh, hay una filosofía de México o de Guatemala. No, es universal, así de simple. Profesor, una pequeña anécdota que cuentan de chiste, ¿no? ¿Cómo no? Dice que llama a un latino de aquí para su país y le dice, ¿cómo vas con el inglés? ¿No? Y dice, no aprendo inglés y se me está olvidando el español. Ole. O sea, la pregunta acá ¿es el español uno de los idiomas más ricos que existen estructuralmente, en forma y fondo? Sí, definitivamente. Ahora, para contestar eso, lógicamente yo tendría pues que estudiar todos los demás idiomas, ¿no? Sí, pero a mí me parece que la belleza, comparado con el la inglés, gramática del español me parece un poco más complicada que el inglés. Me parece que es más amplia, más extensa. Más amplia, más rica también. Más rica también. 10 formas de decir una cosa que en inglés solo lo dices en una forma. Exactamente. Para empezar, se elimina porque los acentos se eliminan en el inglés, ¿verdad? Pues sí, los acentos diríamos, sí, definitivamente. Que no los fónicos. Claro, lo que hay son apóstrofes y hay otras cosas, comillas y cosas así, pero no acento. Bueno, sí. Vamos dándole ya la vuelta al programa, concluyamos. La verdad es que fue un honor para esta radio, radiomorena.org, radiomorena.net, para mi canal de Facebook, José Luis González Capitán. Esto lo editamos, Ramón, porque estamos grabando con una máquina de alta definición. Ok, muy bien. Lo grabamos, lo editamos y lo volvemos a mandar a Facebook. Ahorita esto se queda en Facebook. Lo volvemos a mandar a Facebook y está también en YouTube. Entonces, adelante, termina, Ramón, y no va a ser la última vez que va a estar acá. Ya te invitó él a que vengas a... Tenemos un programa que estamos reviviendo, que lo habíamos olvidado, que se llama La Fauna Sagrada. Y en la fauna sagrada hablamos de poetas, escritores, únicamente, ¿no? Ya. ¿Tú has escrito algún libro? Bueno, he escrito bastante. Yo no le llamo poemas, le llamo pensamientos, ¿verdad? Pensamientos. ¿Y lo has impreso ya o todavía no? Ese es el problema, que nunca he sido bueno para la máquina. Ya. Siempre voy como los pollitos dicen. Con 2 dedos. Pío, pío. Oye, Ramón, tienen hambre. pero tú no sabes ya que tú puedes hablarle a la máquina y te va escribiendo lo que le digas. Bueno. Ya que lo termines, imagínate, está la señora... No necesitamos marear codamas, ya tenemos a Google. Ya, bueno, apenas me saque la lotería, compro una máquina de eso. Tenemos a la señora Marisela, que es una profesional para la edición de libros. Oh, qué lindo. Entonces ella te lo hace y seguramente hay descuentos para los amigos, ¿no? Claro que sí. Termina, Ramón. Dinos cuál es tu última palabra. Tu conclusión, profesor. Bueno, eso no suena muy bien, decir mi última palabra. No, porque no. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? La última No palabra pasa. de este programa. Está como cuando le dicen a este cantante cubano famoso, el más famoso de todos los cantantes cubanos contemporáneos, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, le dicen, oiga, ¿y cómo se llama su último disco? Y le dice, contesta lo mismo que tú. ¿Cómo que el último disco? Si no voy a morir, más bien mi disco más reciente, ¿no? Exacto. Entonces, tu conclusión más reciente, Ramón. Bueno, no, lo que pasa es, como le digo, que yo disfruto con todo esto, con lo que empezamos, ¿no? Sí. Yo disfruto el viaje. Para mí es una maravilla todos los días del mundo. Todos los días del mundo tengo que estar leyendo literatura, filosofía, historia, todo me fascina. ¿Qué está leyendo ahora, profesor? Oh, no, es que siempre estoy recorriendo, como le digo, todo constantemente. Okay. Y si no estoy leyendo, estoy escribiendo, ¿verdad? Y entonces me fascina, por ejemplo, la diferencia de las diferentes escuelas, en el caso de Rubén Darío, por ejemplo, que sintetiza el simbolismo con el parnasianismo, inclusive el romanticismo, ¿verdad? Y luego me encanta hacer análisis, profundizar un poco. ¿Cuáles fueron las influencias que tuvo Rubén Darío o Octavio Paz o Jorge Luis Borges para que escribieran algunos poemas tristes? Los mismos contemporáneos escriben muchos en una forma un poco, para mí, un poco negativa, ¿no? Porque hablan acerca de la muerte, hablan de cosas así. Profesor, la felicidad no da tiempo a escribir.
¿Cómo no? Porque la felicidad se vive, no se escribe. Ya, así es, Cuando pero uno está enamorado, También las vacas y los burros son felices, pero estamos hablando de otra cosa. Concluya, ¿cómo profesor. no? Entonces me fascinan los diferentes ritmos de poemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me fascina, por ejemplo, leer la poesía afrocubana, la poesía del mismo Neruda, tanto la romántica como la vanguardista, porque él, y bueno, y también la poesía de protesta, porque él también tiene poesía de protesta en el canto general, ¿verdad? Y es algo maravilloso. Entonces, me fascina leer las antologías de toda la poesía universal. Entonces, si no estoy con la una, estoy con la otra. Entonces, a veces también depende del estado de ánimo. Es como cuando usted, digamos, está, amorcito corazón, yo tengo... Tal vez está romántico, ¿no? Pero el momento como que hay algo que usted quiere hacer algo diferente, ¿no? O como que su espíritu... Expresar. Exactamente, su espíritu en ese momento no está para una cosa así tan clásica, como diríamos, ¿no? De escuchar a Mozart, a Beethoven, etcétera, etcétera. Entonces dice, y anoche soñé contigo, soñé una O sea, no te cosa... aburres, O sea, Ramón. Tú no te aburres. de ninguna forma. De ninguna forma. Recuerdo a Carlos Fuentes, que decía, yo estoy viejo ya, pero nunca estoy ni triste ni aburrido, porque siempre hay un libro que leer. Y yo cada año, en cierta época, me encierro en mi despacho, desconecto el teléfono, le digo a mi señora que no me interrumpa, y me pongo a releer de nuevo El Quijote de la Mancha. Y me encuentro con cosas que no había leído, a pesar de que lo he leído 20 Así veces. es, ¿no? definitivamente. Claro, porque es lo que usted va leyendo, la historia, la filosofía, el análisis crítico de todas las cosas, las comparaciones entre una cosa y otra cosa, y de momento encuentra cosas que tal vez las leyó, pues no las entendió. Exactamente. No las entendió y no llegó a la profundidad de lo que estaba diciendo esa persona. Sí. Entonces de ahí donde se queda entonces usted a meditar, a reflexionar. Y bueno, ¿y cómo es esto? ¿Qué diferencia entonces hay entre el materialismo y lo que le llaman la experiencia vital del ser humano o la filosofía de aquí, de William James, con la forma de pensar de los europeos, la filosofía experimental? ¿En qué forma se diferencia el idealismo de Platón con el idealismo de Spinoza? Tenemos que abrir un programa de filosofía también, hablar sobre filosofía. A mí me encanta todo eso, como le digo, pero el asunto es de que todo requiere detenernos para poder analizar, pues, porque una cosa es leer. Pero tú no tienes pensamiento de papel, tú tienes muchas ideas ya en tu mente que las puedes decir sin... O no, esto es nomás para una guía, pues. Claro. Porque si no, yo me emociono y sigo... Bueno, yo creo que ya... que decirme, bueno, ya, por favor, ya hemos llegado detente. al final. Agradece, por favor, a don Ramón su asistencia. Profesor, ha sido un honor conocerlo. Ay, qué lindo. Más que el mensaje sobre la importancia de mantener nuestra cultura, nuestra raíz, nuestro idioma, me ha contagiado su actitud de vida positivo, su energía, su buena onda. Espero poder contar con su amistad aquí en adelante y gracias por haber venido aquí al programa La Fauna Sagrada. No, ahorita estamos en Madrugadores de Orange. Madrugadores de Orange. Sí, ¿sabes por qué? Porque alguien madrugó un 16 de septiembre de 1810. Y no creo que sigamos con el programa de la fauna, ahorita vamos a verlo, pero sí, la fauna es sobre poetas. Perfecto. Ramón, muchísimas gracias, te despedimos. Podemos hablar otra hora aquí, pero hay tiempos, aquí va a sonar la música a las 11. Sí. Entonces, muy agradecido. Nosotros nos despedimos y volvemos. Palabras finales, quiera decir usted. A ver, unas palabras finales. Bueno, nomás les digo que así con todo cariño, que 1.000.000 de gracias por la invitación y que definitivamente una de las cosas básicas en la vida es la actitud positiva. No importa que las cosas salgan mal, usted siempre tenga esa forma fuerte, sólida de pensar, jamás perder la fe. Jamás perder la fe, y precisamente en esta forma es que yo siempre le digo a mis amistades que yo soy feliz como una lombriz, fabuloso como un oso, extraordinario como un canario, de maravilla como Pancho Villa, excelente como Don Vicente y repleto de emoción como Ramón, que me gusta el jamón y el salmón, sobre todo cuando manejando un camión. Felicidades, un abrazo para todos y siempre para adelante.
para adelante. Y el que no le guste, que aguante, que aguante. Gracias. No perdamos la fe en el ser humano. Un saludo a Mario Exactamente. Henry con Pancho Villa. Saludo a Rosy García también, que llegó al final. Vamos a apagar las máquinas. Nos despedimos, thank you. Nos vemos la otra semana con un programa especial de poetas chilenos. Así es. Así es.